Bueno, pues bienvenidos a todos, me alegro mucho de veros, de que podáis estar aquí, un buen grupo de hermanos. Qué bien, qué alegría, pudiendo estar por ahí en la playa o en cualquier otro sitio, pues estáis aquí, y eso es bueno. Y yo lo agradezco porque soy bendecido con vuestra presencia, y también saludar a los hermanos que están en directo por Facebook, también a los que se conectan en YouTube. Bienvenidos a todos. Qué privilegio poder reunirnos y sentirnos hijos de Dios, saber que Dios está con nosotros. Toda nuestra atención tiene que estar enfocada en Él. Cuando nos reunimos en su nombre, Él es el protagonista. Nosotros quedamos en segundo plano, así que vamos a darle a Él la honra, haciendo lo que Él nos mandó, predicando su palabra. Y vamos a seguir en Hechos. ¿En qué capítulo queréis que estudiemos hoy? ¿El 23? ¿Todos queréis en el 23? ¡Qué bien! Rosario no, Rosario quiere en el 24. Bueno, como es minoría, vamos a estar en el 23, habéis ganado los demás. Hechos 23, estaremos del versículo 12 en adelante. Pero vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que sea Él quien nos dirija. Y si nos ponemos en sus manos y comenzamos este tiempo. Señor, gracias por amarnos tanto, por estar con nosotros siempre. Gracias, Señor, por tu misericordia derramada en cada vida de los que estamos aquí, porque no merecíamos tu perdón, no merecíamos el regalo inmenso del sacrificio de Jesús en la cruz, pero tú lo hiciste. Y cada vez que venimos y nos sentimos, Señor, delante de tu trono, sentimos que estamos ante la majestad, en las alturas, pues nos sentimos muy pequeños, nos humillamos delante de ti. Sin ti no seríamos absolutamente nada. Y si podemos pensar ser algo es por la gracia, por el regalo que tú nos has dado, que nos has constituido hijos tuyos. Y todo por medio de la fe, solo hemos tenido que creer en ti, recibirlo. Y nos reunimos en tu nombre porque somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y queremos brillar en este mundo con la luz que tú nos has dado. Queremos que el mundo nos mire y nos vea diferentes, que vean a Cristo en nosotros. Y para ello somos muy conscientes que necesitamos estar haciendo lo que tú nos has mandado, perseverando en la palabra. Jesús nos dijo escudriñar las Escrituras, y ahí queremos, Padre, queremos estar obedeciendo, escudriñando, cavando hondo, profundizando. Y como tú dijiste que nunca se aparte de nuestra boca este libro, pues queremos tenerlo siempre ahí presente para ponerlo por obra. Por eso comenzamos así pidiéndote tu dirección, que tú nos estés guiando, para que todo lo que podamos decir venga de ti y para que estemos todos dispuestos a escuchar tu palabra, tu voz. Que no endurezcamos nuestros corazones, sino que estemos prestos a escuchar lo que tú tengas que decirnos. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que te agraden, de obediencia, a saber siempre estar en el centro de tu voluntad. Llévanos tú de tu mano, Señor, porque no queremos extraviarnos, no queremos desviarnos, sino que tú seas nuestro Dios, nuestro guía, nuestro papá. Gracias por mis hermanos que están aquí, bendícelos y bendice a aquellos que no han podido venir, pero que están en directo o que lo van a ver más tarde, pues cuida a cada uno y guíalo, bendícelo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, el estudio pasado nos detuvimos en el versículo 11, cuando Pablo está en la prisión y parece ser que está desanimado porque el Señor dice que se le apareció y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y si Jesús se le aparece y le dice ten ánimo, bueno, pues es porque Pablo necesitaba escuchar eso. El Señor siempre nos habla lo que necesitamos escuchar. Y la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, nos habla a cada uno como necesitamos escucharlo. Yo cuando predico, cualquier hermano que se pone aquí al frente y da un estudio,
Evidentemente no puede dar un estudio personalizado para cada persona que está aquí. Nosotros hablamos lo que el Señor nos dio, lo que estamos en el orden en el que tenemos, lo que toca hoy, toca, ahí vamos a ver lo que toca. Y a uno pues te va a hablar de una forma, a otro le va a hablar de otra. El Señor nos va a llevar a su palabra, a su verdad, pues como Él quiera. Y tú puedes escuchar la palabra de Dios si tu corazón está dispuesto, si estás ahí preparado. Igual el Señor te dice hoy, ten ánimo, o quizás el Señor te corrige en algo, te reprende, o el Señor te consuela en algún dolor que estás atravesando, no sé. El Señor a cada uno le va a hablar conforme cada uno necesite. No esperes que el Señor se te aparezca esta noche. Podría ser, bueno, no cierro la puerta al 100%, pero no es lo normal, no sería lo habitual. El Señor ha dispuesto que hoy nos habla a través de su palabra y ha dispuesto la Iglesia, los ministerios, para estar desarrollando su obra en este mundo, y tú eres parte de ese ministerio, tú eres parte de la obra. El Señor quiere utilizarte a ti también para que seas el instrumento útil en sus manos que Él quiere utilizar. Formas parte del reino de Dios. Esta es la empresa más grande que ha existido, que existe y existirá sobre la tierra. Y tú eres parte de esa empresa. Tú formas parte de lo más grande que hay. La Iglesia no es simplemente una organización de hombres que nos hemos reunido y que hacemos actividades. No, somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Y la Iglesia de Cristo es algo especial, es único. Lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros no tiene límites. Él tiene todos los recursos y nosotros somos instrumentos, y si estamos dispuestos a dejarnos usar, pues el Señor nos va a usar como Él quiera. Y como Él quiere, pues a veces es que estés en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel. El Señor le avisó, vas a ir a Jerusalén y te van a coger preso y vas a atravesar tribulaciones. Así que Él no viene ignorando lo que le va a pasar. No le cogió por sorpresa, pero sí que es cierto que ahora lo vemos desanimado. Pero la semana pasada puntualizamos que su desánimo, conociéndole por el contexto y por otros textos que él habla acerca de esto, el desánimo casi con toda seguridad le viene por haber visto cómo los judíos han rechazado la palabra del Evangelio. Ha habido dos oportunidades, una ante la multitud, y todos terminaron gritando que Pablo muriese, y después ante el concilio, ante el Sanedrín, y terminaron de la misma manera, en este caso peleándose unos contra otros, saduceos contra fariseos, y una discusión tremenda. Y Pablo está triste por esto, porque sus hermanos hebreos, aquellos por los cuales él tiene tanta preocupación, otra vez han rechazado al Mesías, al Señor Jesucristo, el único que les podía dar la vida. Y esto le causaba gran tristeza, como habíamos leído en algunos pasajes en los que Pablo manifestaba esto. Por ejemplo, Romanos 9, lo leímos ya la semana pasada. Entonces, ahora Pablo ha recibido la palabra del Señor, ten ánimo, y seguimos leyendo. Versículo 12, vamos a leer hasta el versículo 24. Porque ahora se va a descubrir un complot que hay especial para asesinar a Pablo. Ya te vas a dar cuenta de hasta qué punto el fanatismo religioso y el odio puede mover a las personas a planear cosas malvadas. Mira, Hechos 23:12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. ¿Has oído? Ahora a continuación dice que eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. O sea, ahora tú intenta ir asimilando, ¿eh? Más de 40 hombres se han reunido, bueno, seguro que eran más, pero más de 40 juramentaron. Hicieron un juramento de maldición. O sea, malditos si no vemos a Pablo muerto en pocas horas, en pocos días. Y no vamos a comer, ¿lo has leído? No vamos a comer ni a beber hasta que hayamos matado a Pablo. O sea que esto va muy en serio, porque si no lo matan pronto, se van a morir ellos de hambre.
Así que se tienen que espabilar, hay que matarlo pronto. Pero quiero que te des cuenta de la seriedad del asunto. No es que ahí estaban ahí en el calor del momento y llevados por el grupo, maldito Pablo, lo vamos a matar. No, no. Lo que hicieron fue un pacto, hicieron un voto. Y esto para un judío esto es muy serio. O sea, los judíos si hacían juramentos, si hacían pactos, si hacían algo parecido, lo hacían muy, muy, muy en serio. O sea que realmente quieren ver a Pablo muerto. ¿Hasta qué punto estaban dispuestos los judíos a eliminar a Pablo? Tremendo, ¿no? Bueno, vamos a leer el pasaje hasta el versículo 24 y después comentamos algunas cosas. Dice que este grupo de más de 40 fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición y a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros. Como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. O sea, hay un plan, está todo preparado. Está en la fortaleza, Antonia, Pablo, hay una guarnición de soldados, está bajo custodia. Allí es muy difícil, tendrían que enfrentarse a los soldados, pero si lo trasladan va a venir con un grupo, una guardia reducida, van a venir unos pocos soldados con él. Además, si no sospechan que va a haber alboroto y que queremos hacer nada, o sea, esto es un complot en secreto, nadie lo sabe, entonces será nuestra oportunidad. Cuando lo vayan a traer hasta aquí, hasta el Sanedrín, al concilio, nosotros atacaremos por el camino, habrá una emboscada, hombre, más de 40 hombres, podría ser que Pablo llevase 6 soldados, 8, pero no muchos más. Bueno, pues le atacaremos y lo matamos, todo solucionado. Nos quitamos a esta molestia de encima. Pero fíjate lo que pasó. Versículo 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, o sea, el sobrino de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Resulta que Pablo tiene un sobrino por ahí en Jerusalén. O sea, por versículos como este sabemos que Pablo tenía familia en Jerusalén. Y como él eran ciudadanos romanos. Algunos han encontrado como extraño que Lucas, aquí en Hechos, no nos diese más datos sobre todo esto relacionado con Pablo, porque como ciudadano romano debía tener por lo menos 2 nombres más. Y no lo sabemos, no conocemos los nombres de Pablo, solo sabemos Saulo y Pablo. Saulo en su nombre hebreo, Saúl, que sería ahí en el Antiguo Testamento, y el nombre que después en griego conocemos como Pablo, y no tenemos más detalles, pero bueno, es lógico. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Lucas tampoco intentó hacer una biografía, sino contarnos lo que Dios quería decirnos, lo esencial para organizar nuestras vidas como iglesia y como creyentes, recibir el mensaje de la palabra de Dios. Pero ahí estaba, un jovencito, el sobrino de Pablo. Resulta que estaba por allí, por donde estaban estos hombres con los sacerdotes, y escuchó todo, se enteró de todo. Así que vino y dio aviso, dice, a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándole aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él, el joven, le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que hayan dado muerte a Pablo. Y ahora están listos esperando tu promesa.
Entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora 3:00 de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Bueno, por un lado tenemos hasta qué punto estaban dispuestos los judíos para eliminar a Pablo, y por otra parte tenemos hasta qué punto Roma busca hacer justicia para un ciudadano romano. O sea, Roma no simpatiza con los pueblos a los que ha colonizado. Para ellos son un interés simplemente. El sistema de Roma no era venir y atacar, matar a todo el mundo y destruir ciudades. No, era un imperio, lo que hacía era absorber países. Cuando las primeras conquistas pues ya crean una fama, y después a continuación, cuando ya los demás pueblos ven que las legiones romanas se acercan, pues ni siquiera hay lucha, se rinden, y como que Roma les permite tener su gobierno, su autonomía, solo que ahora pertenecen al imperio y pagan tributos al imperio. Y así Roma se hizo grande y poderosa. Pero no es que Roma pues hiciese amigo de esos pueblos, no, eran sus oprimidos, eran sus conquistas. Y especialmente hacia los judíos no había una gran simpatía. ¿Por qué? Porque, bueno, los judíos tenían su forma de creer y sus formas de hacer, y eran los judíos los que a los romanos y a los griegos, a los que no eran judíos, los trataban como perros, cuanto menos, ¿no? Entonces, pues claro, los romanos esto les molestaba, y eran un pueblo pues que ellos odiaban. Los hebreos no eran para ellos precisamente, y cuando en altercados como este se tenían que enfrentar a los judíos, pues no es que estuvieran dispuestos a concederle nada, simplemente si concedían cosas era para evitar alborotos, evitar revueltas. O sea, Roma es Roma y actúa bajo sus propios intereses. Y ahora tienen aquí a un hombre al que acusan de no sabemos qué, porque en el concilio, de la discusión, se pelearon entre ellos, unos se decían, no, estamos a favor de Pablo, y otros estaban en contra. Entonces el fanatismo religioso fue muy evidente aquí, y el tribuno pues dejó claro que este es un ciudadano romano, tiene que ser juzgado bajo la justicia romana. Pero el fanatismo religioso siempre va a estar ahí. Estuvieron dispuestos a matar a Jesucristo, y como el propio Jesús dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. O sea, no podemos esperar que al mundo le caigamos simpáticos. No podemos esperar que el mundo nos dé premios si estamos predicando realmente el Evangelio. Si estamos mostrando artes artísticas al mundo, pues entonces sí. Pero nuestra misión es predicar a Cristo, y si predicamos a Cristo tenemos que hablar de pecado, tenemos que hablar de la sangre derramada de Jesús, tenemos que hablar de arrepentirse y negarse a sí mismo. Y todos estos conceptos a las personas del mundo no les gustan. A mi carne no les gusta. Solo que nosotros un día decidimos creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal, y hoy le servimos a Él, vivimos para Él. Pero aquellos que siguen con esa mentalidad religiosa son peores que aquellos que son ateos o incrédulos. Siempre vas a ver eso. El que es religioso es el fanático. El que está en el mundo puede ver mal la religión y puede estar en contra de según qué formas, en contra de nosotros, es normal. El mundo está bajo las tinieblas. Pero son aquellos, los religiosos, que están en tinieblas, pero son religiosos, son los peores. Por eso en la historia de la humanidad, las barbaries más grandes que se han cometido en nombre de la religión. En nombre de Dios se han hecho barbaridades. Se han cometido genocidios. No podemos entender que personas que dicen creer en Dios, seguir a Jesucristo, que hayan cometido todas esas barbaridades. Bueno, es porque es una falsa religión. Son lobos directamente, ni siquiera van disfrazados algunos, los ves y los ves lobos.
son feroces, despiadados. La Inquisición, que fue el organismo de la Iglesia católica romana, para eliminar cualquier oposición contra su jerarquía. O sea, Roma tenía su estatus, la Iglesia de Roma tenía el poder, y tenía un poder muy grande. En la historia de la Iglesia estamos estudiando Hechos y la intención es seguir avanzando en la historia de la Iglesia. Vamos a ver muchas de esas cosas que se hicieron y vamos a ver los errores, todo, ¿no? Y la Iglesia de Roma tenía poder, pero mucho poder, porque muchos reyes estaban bajo la autoridad del Papa. Todo lo que eran reyes con un fondo católico en Europa, pues reconocían la soberanía de la Iglesia por encima de todo. Muchos reyes se nombraban bajo el visto bueno de la Iglesia. Y bueno, hubo otros como en Inglaterra, donde el rey no quiso someterse a la Iglesia y creó su propia Iglesia. Ahí salió la Iglesia anglicana, la Iglesia inglesa, ¿no? Pero en Europa la Iglesia tenía mucho poder. Y algunos papas pues subían al papado también influenciados por el poder de familias de mucho dinero y algunos reyes, así que había siempre una mezcla entre Roma y los gobiernos, los reinos, mejor dicho, del mundo, de Europa. Y claro, todo era corrupto, todo estaba podrido, había ahí estaba todo lleno de porquería la Iglesia. La Biblia no se leía, así que no había luz, todo era oscuridad. Y cualquiera que se atrevía a enfrentarse a la Iglesia y decir esto ofende a Dios, cualquiera que se atreviese a quejarse o decir algo contra lo que la Iglesia hiciese, aún usando la Biblia, pues podía terminar ejecutado o muerto. Muchos mártires, millones de mártires murieron por querer predicar la verdad. Y Dios preservó a algunos, como Lutero, por ejemplo. Lo guardó porque la Iglesia quiso matarlo, pero Lutero libró su vida y pudo seguir predicando. Y ahí comenzó por lo que conocemos como el movimiento protestante, la Iglesia protestante. Ya llevamos más de 500 años desde ese momento. Y hasta el día de hoy intentamos volver a la verdad, al origen de la Iglesia de Hechos. Pero han pasado más de 500 años y la Iglesia con el tiempo vuelve a torcerse. Siempre la historia es así. Las cosas tienden a estancarse y después otra vez a ir para abajo, para mal. Y hoy en día no podemos decir que la Iglesia evangélica es la que está en la verdad y tiene... No, dentro de la Iglesia evangélica también hay mucha corrupción y muchos desvíos. Por eso tenemos que ser muy prudentes y ser muy sabios y muy humildes, porque la Iglesia consiste en eso, en gente humilde, gente que está en las manos de Dios, gente que está dispuesta a buscar a Dios, a honrarle a Él, y con el temor, siempre tenemos que estar llenos de temor reverente ante Dios, de seguir sus pasos, de estar en el centro de su voluntad, de hacer lo que Él nos pide que hagamos. Tenemos una gran misión y tenemos que cumplirla. Los tiempos son malos y el Evangelio tiene que seguir siendo predicado a toda criatura. A veces en la Biblia vemos que Dios envió ángeles para advertir a sus siervos. Otras veces fue el mismo Señor a través de sueños. Pero en esta ocasión, fíjate, fue un muchachito al que Dios utilizó para advertir a Pablo y al tribuno y que se tomasen medidas porque no era el momento para que Pablo muriese. Pablo su vida la va a terminar ejecutado. Le van a cortar la cabeza. O sea, no es que podemos decir, mira, Dios libra a Pablo y ya Pablo murió en la vejez, en su casa, con su familia y feliz. No, Pablo murió decapitado, murió como mártir de Jesucristo. De hecho, todos los apóstoles murieron así, salvo Juan, que como Jesús le profetizó, se cumplió la profecía, y tú quedarás, y quedó vivo hasta morir de viejo, pero los últimos días de su vida también era prisionero. Vivió como prisionero y murió cuando le tocó, pero estuvo en la isla de Patmos, y quedó porque Dios tenía un propósito, le iba a revelar el Apocalipsis.
Pero ahora aquí Pablo es librado, más adelante no lo será, más adelante será ejecutado. Quiero que te fijes que la forma de Dios de ver las cosas es distinta a como es nuestra forma de ver las cosas. Nosotros muchas veces estoy en casa y me envían correos o llega información por canales como estas organizaciones cristianas que siempre trabajan para denunciar y en favor de los hermanos perseguidos en el mundo, y muchas veces pues nos llegan ahí peticiones de oración, ¿no? Orad por el hermano, el pastor tal, en Irán, en Afganistán, en Emiratos Árabes, aquí y allá, este pastor con su familia están sufriendo una gran persecución, orad por este pastor, lleva prisionero en una cárcel islámica tanto tiempo, orad por estos hermanos que han sido... Y nos llegan muchas peticiones de oración de este tipo, y oramos por esos hermanos perseguidos. Nunca tenemos que olvidarnos de que en este mundo hay hermanos que sufren persecución, y si nosotros estuviésemos en la piel de ellos, estoy convencido que para nosotros sería un tremendo aliento saber que el resto de la iglesia del mundo, los hermanos en diferentes lugares del mundo, están orando por mí. Si yo estoy ahí en un país perseguido, si estoy en la cárcel, si estoy sufriendo por el Evangelio, saber que mis hermanos oran por mí, eso te da una fortaleza tremenda, y la oración es poderosa. Pero por encima de eso, siempre tenemos que entender y aceptar que en el mundo tendréis persecución. Confiad, yo he vencido al mundo. El Señor no nos ha prometido que no sufriremos por su causa, al contrario, nos ha advertido: por causa de mí seréis perseguidos, os llevarán cautivos, os meterán a prisiones, os azotarán, os matarán. O sea, en este mundo nosotros somos hostiles, somos enemigos del mundo, porque Cristo era enemigo de la gente de este mundo, o este mundo eran enemigos de él. Entonces tenemos que entender que estamos en las manos de Dios, y lo que nos llegue y lo que nos vaya a afectar nos toca es porque Dios ya sabe. Él tiene todo el conocimiento y el control sobre nuestra vida. En casos como el de Pablo, estamos estudiando en Génesis la vida de José y lo hemos estado viendo, cómo todo lo que ocurrió en la vida de José tenía una finalidad. Lo que para cualquiera habría sido una tremenda tragedia, en el caso de José fue un tremendo triunfo, porque de ser vendido, bueno, primero lo querían matar, termina siendo vendido como esclavo, acaba en la casa de Potifar, le acusan de algo falso, así que a la cárcel del palacio de Faraón, y de lo más bajo, en un instante, sin predecirlo, José se convierte en el gobernador de Egipto, el hombre más poderoso. Solo Faraón está encima de él, con autoridad. ¿Y por qué? Porque Dios tenía un propósito, como estábamos viendo. En Pablo Dios tenía un propósito. Ahora le ha dicho: ten ánimo, Pablo. Igual que has predicado en Jerusalén, tienes que predicar en Roma. O sea que ahora Pablo sabe que da igual los complots que haya contra él para matarle, que da igual lo que el tribuno decida con él, ahora lo va a enviar a Cesarea. Da igual. Ahora él sabe: voy a terminar en Roma. Y en Roma voy a tener oportunidad de seguir predicando. Y cuando Dios te da una seguridad, pues tú te quedas tranquilo, porque Dios siempre cumple sus promesas. Cuando el Señor te muestra, y yo creo que a ti te ha pasado como a mí, a veces Dios te ha dado unos versículos especiales, momentos de tu vida en los que intensamente buscas a Dios, oras a Dios, le pides que Él te guíe, te muestre que Él, y de pronto hay un texto en la Biblia que cobra vida. Hay unas palabras que de pronto son distintas a todo lo demás, se te clavan en el corazón a fuego. Tú sabes que Dios te dijo eso y tú te guardas eso, y con el tiempo tú ves cómo eso realmente se cumple, porque cuando Dios te dice lo que va a hacer con tu vida, eso siempre se va a cumplir. Y Pablo está en las manos de Jesús. Él lo tiene muy claro, siempre lo ha tenido claro desde que se convirtió. Pablo es un hombre de fe, y seguro que ha pasado momentos muy difíciles, que ha tenido luchas, y ha habido días que se levantó y dudó, y era un hombre de carne y hueso como nosotros.
Pero por encima de todo eso, él sabía muy bien en quién creía. Él amaba a su Maestro, al Señor Jesucristo. Y en la experiencia, y cada día, él comprobaba cómo Jesús es fiel. Antes hemos cantado, siempre ha sido fiel. Y es algo que lo cantamos, lo decimos, leemos, pero realmente la fidelidad de Dios es tan grande para nosotros. Poder acostarme yo esta noche en mi cama y pensar, Dios es fiel. Y cuando me levante por la mañana pensar, Dios es fiel. Todo lo que Él ha dicho lo va a hacer. Él ha derramado su amor en nuestros corazones. El Señor nos llevó a conocer a Jesucristo. Nos llevó a la redención, a rescatarnos de nuestros pecados. Y como estábamos estudiando el otro día en Romanos, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? O sea, es absurdo, me lo digo yo a mí mismo, es absurdo que yo un día esté preocupado, ay, a ver si no voy a tener para comer, ay, a ver si no voy a poder solucionar este problema, ay, a ver si... Es absurdo que piense así. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado el regalo más grande que había, el más grande, y que yo ahora me esté preocupando porque Dios se vaya a descuidar de mis necesidades pequeñas. O sea, Dios es tu papá. Él sabe todo lo que necesitas. Él sabe lo que te duele. Él sabe las preocupaciones que tienes. A Él no se le escapa nada. Lo conoce todo, absolutamente todo de tu vida. Y Él trata contigo con un amor perfecto, con la disciplina adecuada. Él siempre mide lo que necesitas recibir en cada momento y no se equivoca. Nosotros como padres podemos ser mejores o peores, podemos ser negligentes, podemos pasarnos a veces o no llegar, pero Dios no. Dios es nuestro papá perfecto. Él va a tener todo bajo el control absoluto. Tu vida está en sus manos. Y nuestra vida no es este mundo, aquí estamos de paso. A Pablo ahora es librado, pero con un propósito. Si por Pablo fuese, él habría puesto ya fin a este día. Él lo escribe en Filipenses. Partir y estar con Cristo es muchísimo mejor que quedarme aquí. O sea, si yo me pudiese ir con Cristo hoy, decía Pablo, me iba. O sea, es que lo deseo. Su pasión era ya reunirse con Cristo. Es lógico, ¿no? Los que estáis enamorados por aquí, las parejas, a que cuando estáis separados de la persona a la que amas, solo esperas volver a estar con ella. ¿Por qué? Porque la amas. Espero que nadie diga porque me tiene la comida preparada, porque me lava la ropa. No, porque la amas. Y cuando amas a alguien, quieres estar con la persona a la que amas. Es lógico. Pablo amaba a Jesucristo, quería estar con Jesucristo. También hay que decirlo, el propio Pablo decía que su corazón estaba partido, dividido, porque decía, y si yo pudiese me iría con Cristo, pero sé que me tengo que quedar aquí por amor a vosotros. La iglesia lo necesitaba y él amaba a los creyentes. El amor de Pablo por sus hermanos pues era inmenso. Y ahí estaba, ¿no? Pues me iría ya con Jesús, pero es que aquí están mis hermanos. Y también los amo y sé que me necesitan, así que estoy en las manos de Dios. Y cuando Dios dijo, Pablo, es el momento, vente conmigo, Pablo estaba contento de partir y estar con su Señor. Estamos en sus manos y un día todos nosotros nos iremos de aquí. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. No cuando las circunstancias de la vida, no por culpa de una enfermedad, no porque alguien te quiera matar, da igual, la vida, las circunstancias, los accidentes, las enfermedades, da igual. El Señor tiene todo bajo control y nos iremos cuando Él quiera. Y si tú estás en Cristo, la muerte ya no es miedo, ya no te va a causar temor. La muerte es algo emocionante para nosotros.
hay cierta tristeza, porque tú sabes que si mueres dejas aquí a personas a las que amas, ¿no? Y esa es tu preocupación, pero no por el hecho de morirte. No estás preocupado por decir, ay, que si me muero, entonces ¿qué? Te vas con Cristo. Sí, claro, pero es que me acabo de comprar el coche, he terminado de pagar la hipoteca, tenía ya preparadas las vacaciones, hombre, ahora sí me muero. Si esas son tus preocupaciones, pues tienes que usar más, como dijese Alejandro, rodillética. Ejercita la rodillética y llénate de la palabra de Dios, métete en la Biblia, porque ahí está dominando la carne, y si domina la carne, te estás perdiendo lo más hermoso de lo que Dios tiene preparado para ti. La vida no consiste en las cosas que poseemos en este mundo. La vida consiste en todo aquello que Dios nos ha regalado. Pablo está en sus manos, él está tranquilo. Y como no era la hora para que Pablo muriese, Dios ha movido a un jovencito para que vaya y dé de esta información. Y ahí, pues, bueno, el tribuno moviliza no una guardia, esto es una formidable guardia. 2 centuriones. Como dice el nombre, un centurión es un oficial romano que está al frente de una centuria, o sea, 100 soldados. Si hay 2 centuriones, como dice ahí, hay 200 soldados. La sede del gobierno romano en Jerusalén, la guarnición, mejor dicho, de Jerusalén, los historiadores dicen que estaba formada por 400 soldados. Aparte, pues había algo de caballería, había algo de infantería, había, como aquí se especifica, ¿no? En este versículo que hemos leído, 23, llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. O sea que movilizó el tribuno la mayor parte de los soldados con los que contaba en Jerusalén. Y algunos pues nos preguntamos, ¿y todo esto para defender a Pablo? No, porque le acaban de informar que hay un complot, le han dicho más de 40 hombres armados, peligrosos, o sea que se está ahí montando una revuelta. Esto no es un asesino, si no vamos y lo capturamos. Aquí hay un complot que están de acuerdo con los sacerdotes, con el Sanedrín, o sea que estamos hablando de algo importante. Aquí hay mucha gente detrás. Más de 40 hombres son los que van a operar tratando de asesinar pero hay más, hay un complot. Y entonces el tribuno lo que hace es poner solución. O sea, aquí el problema ahora mismo es Pablo. Vamos a sacar a Pablo de aquí, pero lo vamos a sacar sano y salvo. No vamos a permitir que este hombre muera. Bueno, sin duda la mano de Dios está detrás de todo esto, claro. Dios está obrando para que se haga su voluntad y no la de los sacerdotes judíos. Así que Pablo va a salir custodiado de Jerusalén y va a ser llevado a Cesarea. ¿Por qué a Cesarea? Porque la sede del gobierno romano estaba en Cesarea. En Jerusalén había una guarnición, pero en esa zona, en esa región, el gobierno, o sea, en todas las regiones, en todos los países conquistados, todas las zonas conquistadas, había un gobierno romano. A la vez Roma permitía que el país continuase teniendo sus costumbres, sus leyes. Aquí en Palestina, para los judíos, Roma permitió un rey, Herodes, que era una marioneta. A Herodes no le importaba más que estar ahí enriqueciéndose y viviendo en sus vicios, en sus perversiones, y a Roma pues no le importaba nada todo esto. Mientras a ellos le pagasen los tributos y se sometiesen al imperio romano, pues ningún problema. Pero además del gobierno del país que Roma permitía, evidentemente bajo su autoridad, Roma establecía un gobierno en cada país, en cada región, en cada zona. Y el gobierno en Palestina está en Cesarea. Ahí está el palacio del gobernador. En las ciudades importantes se montaban guarniciones
había fortalezas y ahí estaban pues como Poncio Pilato, que estaba ahí cuando Cristo es juzgado. Aquí ahora hay un tribuno en Jerusalén y de esa forma pues Roma se administra. Así que van a llevar a Pablo a Cesarea. Vamos a seguir leyendo versículo 25 al 35. Y escribió una carta, el tribuno escribió una carta en estos términos. Y ahora pues sabemos lo que dice la carta. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Nota que la carta, ahora vamos a seguir leyendo, la carta es oficial, sigue todo el protocolo. También quiero que te fijes en algún detalle. Ahora sabemos cómo se llama el tribuno. ¿Cómo se llama el tribuno? El tribuno, el que escribe la carta. Claudio Lisias. Escribe al gobernador, que es Félix, que está en Cesarea. La primera parte que he leído, ¿está diciendo toda la verdad el tribuno? No. ¿Habéis encontrado alguna anomalía ahí en lo que dice? A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Eso fue después. Aquí el tribuno está escribiendo una carta formal. O sea, cuando él apresó a Pablo, él está omitiendo una parte de la información porque no le interesa que eso conste oficialmente en un documento oficial romano. Él prendió a Pablo porque lo estaban acusando y él de pronto creyó que era un terrorista que se conocía como el egipcio. Y entonces lo detuvo bajo esta sospecha. Incluso le dijo, pero tú no eres aquel que se levantó con 4.000 hombres y provocó una revuelta. Y Pablo dijo, no, yo soy... En ese momento no le dijo tampoco que era ciudadano romano. En ese momento dijo, yo soy Pablo, y habló en un perfecto griego. Entonces el tribuno se sorprendió, y yo vivo en tal sitio, y yo no tengo nada que ver con eso. Entonces fue cuando él lo trajo al concilio, y fue cuando el tribuno lo quiere azotar. Cuando lo quiere azotar con la flagelación, con el flagelos, los látigos romanos que te dejan destrozado, lo que hicieron con Jesucristo, eso eran los flagelos, el flagelum. Y entonces es cuando Pablo dice, a un ciudadano romano lo vais a castigar sin haberlo juzgado. Y entonces cuando el tribuno, le avisan al tribuno, oye, que a este que vas a castigar es ciudadano romano. Y ahí es cuando el tribuno da un paso atrás, vuelve a hablar con él. Y entonces cuando Pablo le confirma, soy ciudadano romano. Así que todo eso él lo ha omitido. Estábamos a punto de flagelarlo y no nos habíamos enterado de que era ciudadano romano. Y no, él está escribiendo una carta formal y se está cubriendo sus espaldas de que nadie le pueda acusar de que por su culpa Pablo o lo que sea. Dice... Y queriendo, versículo 28, y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. O sea, yo escuché de que le acusaban y aquí no hay ningún delito para que lo metan a la prisión o lo acusen. Es un problema religioso de ellos. Pero al ser avisado de asechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Esa es la forma de despedirse en la carta. Parece que lo está mandando a paseo. ¡Hala, pásalo bien!
Sí, eso es lo que hizo, quitarse aquí el problema de encima. Al gobernador, al palacio en Cesarea, y que el gobernador se ocupe de esto. Si los judíos tienen todavía interés, pues que vayan y hable con Félix. Él tiene la autoridad. Bueno, la política no cambia mucho desde entonces. De hecho, Roma fue uno de los modelos que dejaron establecidos formas que hasta el día de hoy seguimos practicando en muchos países, en Occidente. Entonces, pues, también Roma tenía su parte, pues, corrupta, y el abuso de poder, y todos estos intereses políticos, y hoy en día, pues, la política sigue esa misma línea. O sea, los políticos, vamos a decirlo así, cada día tienen más mala fama. La gente no se motiva para ir a votar. De vez en cuando escuchamos escándalos de corrupción política, de robos, de estafas, de coger dinero de aquí y de allá, y ya no nos sorprende, a la gente pues ya no le sorprende. Se hacen chistes de todo eso, no de ahora, hace mucho tiempo. El Eugenio, aquel humorista catalán, tenía un chiste de eso, que dice que aparcó uno el coche allí delante del Congreso de los Diputados y se acercó corriendo un policía y le dijo: no puede aparcar aquí el coche. Y dice: ¿por qué? Dice: porque están a punto de salir los diputados. Dice: no te preocupes, tengo antirrobo. O sea, hay chistes, se hacen... O sea, ser político, yo no lo buscaría, porque te miran mal, pero bueno, allá cada cual, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ya tenemos la carta, lo envían, pásalo bien con el problema. Versículo 31, y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. O sea, toda esa guarnición de un montón de soldados fueron acompañando a Pablo hasta que ya tomaron una distancia de Jerusalén. El peligro ya se detuvo. Y al final, pues, Pablo va montando un caballo y los 70 jinetes son los que ya acompañan a Pablo para continuar el viaje hasta Cesarea. Versículo 33. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Y aquí comienza el capítulo 24 con el interrogatorio, la defensa de Pablo, y es uno de los pasajes muy interesantes en el libro de Hechos, y por la reacción del propio Félix, del gobernador, que el tipo fue sincero. Ahora lo vamos a ver un poquito, lo que nos dé tiempo hoy, pero Félix fue sincero, y después de escuchar a Pablo, porque Pablo, ¿cómo se defendía Pablo? Predicando el Evangelio, y cuando escuchó a Pablo, Félix reconoce y con unas palabras dice: casi me persuades a hacerme cristiano. O sea, eso no solía pasar a hombres como Félix. Tienen ahí alguien que han acusado, lo han traído aquí, y está a punto, Félix, el gobernador, está a punto de hacerse de la religión que el acusado viene ahí a anunciarle, ¿no? No es muy lógico. Pero claro, es que no estamos hablando de una religión, hablamos del Evangelio. Y como Pablo dijese: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lástima que Félix no se convirtiese, porque era una vida, y tuvo la oportunidad de creer en Jesucristo. ¿Cuántas personas han estado a punto de hacerse cristianos? ¿Cuántas personas le habrás predicado el Evangelio y lo habrás visto ahí realmente interesado? Algunos han venido a la iglesia, han estado escuchando, han simpatizado, estuvieron a punto, pero no. Casi me persuades, pero no. ¡Qué pena! 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado
Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Ahí el sumo sacerdote, con todo su séquito, presentan la acusación contra Pablo. Y se buscaron pues a un orador. Había por ahí alguien que sabía hablar muy bien en público y dijeron, con este vamos a tener ahí lo que hoy en día pues sería, búscate el mejor abogado, ¿no? Pues estos se buscaron a uno que sabía hablar muy bien y pensaron, este va a convencer a Félix de que Pablo es culpable. Y dice, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, los recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. O sea, le está haciendo la pelota, como decimos aquí al gobernador. Félix, eres el mejor, mira qué guapo, qué bien, hoy estás divino con esas vestiduras, ¿dónde has comprado la túnica? Empezó a hacerle la pelota, ¿no? O sea, eres el que mejor gobierna, eres el más fantástico. Bueno, yo no sé, Félix no debía ser tonto y debía darse cuenta de que por no molestarte más largamente, yo seguiría aquí haciéndote la pelota, pero para no molestarte más, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Tú eres un hombre justo, eres equitativo. Nosotros hemos hallado que este hombre es una plaga, un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Suena mal eso, ¿eh? O sea, si te presentan a ti así, o sea, tú fíjate de decir, este es un cristiano, eso es lo más fácil, decir, este es cristiano. Pues a un cristiano se le puede acusar de todo esto. Una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos, por todo el mundo, cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, los cristianos nos pueden acusar de muchas cosas. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno, Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Todos los judíos que han venido decían, sí, es verdad, es verdad. Tértulo dice toda la verdad. Habiéndole hecho señal al gobernador, el gobernador a Pablo para que hablase, ahora tiene la oportunidad Pablo, ha escuchado las acusaciones, Félix, ahora va a escuchar qué dice Pablo, respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. ¿Notas la diferencia entre Pablo y el Tértulo? Pablo no está para hacerle la pelota a Félix, pero reconoce, eres un hombre, yo sé que llevas muchos años administrando justicia aquí, así que voy a explicarte con buen ánimo mi defensa. Como tú puedes cercionarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Y Pablo es inteligente, nuevamente. Pero tampoco hace falta ser muy inteligente, porque hoy en día, ante cualquier acusación, la cuestión es esta. ¿Tú acusas a este de esto? Sí. Bueno, ¿dónde están las pruebas? Bueno, es que no, las pruebas. Pero esto te confieso, que según el camino, y notas en Reina Valera que camino lo tradujeron con mayúscula, se refiere al cristianismo. En estos primeros tiempos de la iglesia se le conocía como los del camino. Suena a grupo así rociero, estos de sevillanas, pero no. En ese tiempo eran los del camino. ¿Por qué? Porque seguimos a Jesucristo, estamos en el camino, siguiendo a Cristo. Según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que
en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de injustos. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Me paro ahí un momentito. O sea, Pablo está argumentando, ¿no? O sea, mira, yo tengo una fe, yo creo en Dios. Y no es una fe nueva. Yo soy judío. Y yo desde siempre he querido servir a mi Dios. Y estoy tratando de obedecer lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Lo que dijo por los profetas, lo que dijo en las Escrituras a través de los tiempos. Yo creo que el camino, lo que nosotros creemos, es lo que Dios nos mostró desde siempre. Pero no todos ven esto. Hay otros que lo ven de otra manera y esto es de lo que me acusan. Y nota que se está defendiendo, pero le está predicando a Félix. Él se está defendiendo, pero le está predicando. Y está diciendo cosas que en la mente de Félix, pues él se puede estar preguntando. También tienes que tener en cuenta una cosa. Normalmente aquí en el relato de Hechos, todas estas historias están sintetizadas. Porque si tuviésemos que conocer todos los detalles, Hechos no tendría 28 capítulos, sería tan grande como toda la Biblia. Entonces está todo muy resumido, muy limitado. Pero ahora tú ponte en la piel de Félix y Pablo acaba de decir, nosotros creemos en la resurrección, tanto ellos como yo, como los del camino, creemos en la resurrección. Porque creemos que un día resucitaremos todos, los justos y los injustos también. Y yo escucho esto y me pregunto, yo entendería lógico que los creyentes, vosotros creéis que resucitan, pero los injustos también resucitan. Los que no son de vuestra religión también resucitan. Sí, unos para vida eterna, otros para ser juzgados, condenación eterna. Todos resucitarán un día. Dice, sigo leyendo, versículo 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto, y ellos debían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas palabras, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. O sea, nota, está teniendo esto cola, tiene trascendencia. O sea, el tribuno lo manda a Cesarea, Félix lo interroga, Félix ha hecho los deberes, dice que conoce muy bien de qué va esto del camino, se ha informado, se ha documentado, sabe quiénes son los cristianos, él conoce a los judíos, y entonces ahora lo que quiere Félix es que también venga el tribuno, que venga hasta aquí y que yo quiero escuchar su versión, que me explique. La carta, sí, ahí está resumida, pero que me explique. O sea que se está movilizando todo el sistema judicial para realmente juzgar a un ciudadano romano. Roma tenía esto de bueno, que cuando juzgaba a uno de los suyos, quería administrar justicia, no simplemente tomar una decisión bajo el criterio, sino que ellos tenían un sistema judicial bien organizado. Y eso es lo que aquí estamos viendo representado. Pero no te olvides, Pablo está en las manos de Dios. No está bajo el poder de Roma. No está bajo la furia de los judíos. Está en las manos de Dios, es hijo de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, pues estate tranquilo. Lo que sea que te venga, viene bajo la protección de Dios y bajo su propósito. Él hace lo que quiere y nosotros somos suyos. Y nadie puede arrebatar de la mano las ovejas que son de Cristo. Si tú eres de Cristo,
llegamos en Romanos, en nuestro estudio próximo, a la parte final de Romanos 8, donde dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada te puede separar del amor de Jesús. Es la fuerza más grande que hay, el amor de Dios por ti. Se nos ha hecho la hora, así que lo vamos a dejar aquí. Vamos a terminar por hoy. Si Dios quiere, mañana miércoles a las 9 de la noche volveremos a tener otro directo por Facebook y seguimos adelante. Los hermanos que estamos aquí nos quedaremos